Descubre la grandeza de la Biblia como nunca antes. Durante 10 días serás parte de una experiencia única que une a expertos, creyentes y exploradores de la fe en un espacio diseñado para aprender y reflexionar juntos. Del 23 de octubre al 1 de noviembre, el Museo de las Sagradas Escrituras Maná abre sus puertas en Jalapa, Veracruz. Recorren documentos antiguos, artefactos históricos y piezas únicas que narran el viaje de la palabra de Dios a través de los siglos. Una experiencia cultural, espiritual e histórica que no olvidarás. Del 31 de octubre al 2 de noviembre se llevará a cabo el ciclo de conferencias, un encuentro académico y espiritual con algunos de los más reconocidos teólogos e historiadores de habla hispana. Aprenderás sobre la autenticidad, la historia y la vigencia de la Biblia en un mundo actual. Cada ponencia está diseñada para fortalecer tu fe y enriquecer tu comprensión de las Escrituras. Todo esto sucederá en el Hotel Misión Jalapa Plaza de las Convenciones en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Sumérgete en este viaje fascinante y transforma tu conocimiento sobre la Biblia. Deseo a tu hoy y sé parte de una experiencia que marcará tu vida. Gracias, Axel. Voy a empezar a compartir mi pantalla y a ver si funciona todo bien esto. Y va. Muy bien, ¿lo pueden ver bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, gracias, Axel. Como mencionó Axel, el tema ahorita de hoy es largo. O sea, cada uno, o sea, la Biblia, bibliología, ese es un curso entero. La cuestión de la tradición eclesiástica es otra cuestión así, eclesiología y varias cuestiones teológicas aparecen ahí. La arqueología, pues, y escribí mal, perdón, que también es un área muy, muy, muy amplia. Entonces, hoy lo que espero poder hacer con ustedes es dar unos ejemplares de donde la arqueología respalda la tradición, la cual respalda la Biblia. La verdad es la cuestión de lo que es, la Biblia es un poco polémico, porque todas las grandes religiones del mundo que tienen libros sagrados, y la mayoría lo tienen, dicen de alguna manera u otra que representan la sabiduría, el conocimiento divino, o en el caso de nosotros, en el lenguaje cristiano, la palabra de Dios. Entonces, la cuestión ahí es que cómo se decide que uno es correcto y los demás. Siempre es muy común escuchar que gente acusa a nosotros, los cristianos, de estar cerrados, de estar dogmáticos en esto. Y la verdad es sí. O sea, sí estamos cerrados en esto y dogmáticos en esto, pero con buena razón, algunas de las cuales espero poder mostrarles hoy. Cabe mencionar que las demás grandes religiones del mundo, la mayoría también son dogmáticas y cerradas en estas cuestiones. Yo creo que la diferencia principal es que la Biblia se puede respaldar a través de tradición teológica, doctrinal, a través de estudio textual, a través de su contexto histórico, y gracias a Dios por los estudios arqueológicos, también se respalda por la arqueología, cosa que ninguna otra gran religión puede decir de su libro sagrado. La Biblia se posiciona a propósito y muy precisamente en la historia de la humanidad. Y no son revelaciones guardadas y dadas en secreto. Entonces, sí nos separa mucho. Cuando decimos que algo es la palabra de Dios, esa frase es importante, no vamos a abrirla, todas las matices de esa palabra, esa frase, pero cabe mencionar que en ciertas tradiciones litúrgicas, cuando se escuchan las escrituras siendo leídos, ya la congregación recitan juntos después de escuchar las escrituras, la palabra de Dios, afirmando que ellos sí reconocen la autoridad de las escrituras. Es una declaración que encontramos confirmadas en varias confesiones de la fe cristiana y en varios catecismos de distintas denominaciones y tradiciones. La postura que la Biblia es la palabra de Dios refleja la postura ortodoxa, lo que C.S. Lewis llamó el mero cristianismo, lo que todos los cristianos en la cristiandad deben de poder afirmar. Sin embargo, todo esto siendo dicho,
Es muy posible hoy en día, e incluso dentro de las iglesias, tristemente, encontrar mucha gente escéptico que ponen en duda la confiabilidad de las escrituras, que quieren igualar la Biblia con el Corán o con, con las Vedas o con otros textos religiosos y de índole espiritual de otras religiones. Y la verdad es, no es igual. No estamos ni siquiera hablando de un libro que parece o que viene del mismo género. La Biblia es un conjunto de libros. Es, como dije la vez pasada que hice un masterclass, es el libro de libros. Y estos libros reflejan varios distintos géneros de literatura, entre las cuales encontramos también libros históricos. Y vamos a ver en un momento cómo la arqueología nos ayuda mucho en saber que sí podemos confiar en la Biblia. Lo que yo espero demostrarles hoy no es la postura de ninguna denominación en particular. Lo que espero demostrarles es algo que es aceptada por la mayoría de las denominaciones o tradiciones cristianas ortodoxas en la cristiandad. Algunos van a ver que ciertas fuentes que voy a citar son un poco nuevos, para otros van a ser nombres bien escuchados. Pero sí, lo que quiero demostrarles es que nuestra confianza en la Biblia, que aunque implica cierto nivel de fe, no es un salto de fe ciega. No estamos brincando así en la oscuridad confiando que vamos a caer en algún lugar seguro. Tampoco es una superstición ignorante. Es una fe justamente y merecidamente puesta en un libro, en el mensaje de un libro, en el autor de un libro. Y que ese libro tiene respaldo no solamente de la tradición religiosa, sino también por ciencias como la arqueología. Ambas. Entonces, la tradición y la arqueología son pilares que sostienen nuestra confianza en el libro de libros, que podemos decir con certeza que es la palabra de Dios. En base de estas evidencias, que demuestra la veracidad de las escrituras como un texto, podemos entonces llegar a la conclusión más cómodamente que sí podemos confiar en su mensaje. Entonces, la cuestión es que, ¿cómo hacer esto? La verdad no tengo tiempo hoy para abrir el tema como me gustaría poder hacer. La cuestión de la tradición, como mencioné, merece mucho más tiempo. La cuestión de la arqueología, que ni siquiera es área mía propiamente hablando, pues merece un nivel de expertise que no tengo, pero también muchísimo más tiempo de lo que tenemos hoy. Y espero, lo que yo espero hoy es que con lo que digo, lo que han escuchado nosotros masterclasses, que sí se animen a venir a la exhibición del Museo de la Biblia para ver con sus propios ojos, cierta respaldo a lo que voy a decir. Y si quieren saber mucho más todavía, y si tienen este anhelo de entender por qué nuestra fe no es solamente una fe de una religión de fe ciega, sino una religión defensible, sería excelente, sería genial si ustedes decidieron inscribirse en la licenciatura, como antes mencionó Axel al inicio. Podríamos hablar, y me gustaría poder hacerlo, pero no tenemos tiempo, de hablar de este tema desde el punto de vista de grandes teólogos como Juan Calvino, Juan Knox, Juan MacArthur y los demás. No tenemos tiempo para ellos, lamentablemente. Vamos a ir mucho más para atrás para poder reflejar lo que realmente es la cuestión de la tradición general en la cristiandad. Entonces, vamos a empezar por la tradición. La era patrística. La era patrística es un periodo en la historia de la iglesia donde los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos de los apóstoles y a veces discípulos de discípulos de discípulos de discípulos, etcétera, sirvieron en la iglesia para fortalecer esta nueva fe. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, los que sí llamamos los padres de la iglesia, dejaron muchos textos escritos y ellos en particular estaban escribiendo como hizo Pedro y Pablo, hicieron Pedro y Pablo para fortalecer la nueva fe, las nuevas iglesias, pero también ellos estaban retando a nuevas herejías. Y entonces sus textos que escribieron dejan muchas cuestiones y mucha sabiduría en relación a estas herejías. Obviamente, como cualquier tema o autor de teología o de filosofía, algunos son ambos,
Um, hay temas debatibles en ellos y no estoy citando ninguno de los que voy a citar para afirmar todo lo que dicen. Sin embargo, han dejado varios temas o varios dichos para nosotros sobre la importancia de la escritura. Con esto podemos ver que esta idea de la importancia de la escritura como en la tradición cristiana no es algo que fue inventado en tiempos medievales ni modernos. Es algo que regresa a las inicios de la iglesia en varias partes del mundo, además. Y aquí en la pantalla tenemos 4 citas de los varios. Hay muchos más que pudiera haber yo puesto, pero yo creo que con estos 4 basta. Gregorio de Nisa, escribiendo en el cuarto siglo después de Cristo, AD quiere decir Anno Domini, o en el año de nuestro Señor, dice, dejemos que la escritura inspirada entonces sea nuestro árbitro y el voto de la verdad seguramente se dará a aquellos cuyos dogmas se encuentran de acuerdo con las palabras divinas. Igual en el cuarto siglo tenemos a Juan Crisóstomo escribiendo esto. Creemos pues en todo a Dios y no contradigamos en nada a Él, aunque lo que se dice parezca contrario a nuestros pensamientos y sentidos, sino que su palabra sea de mayor autoridad que los razonamientos y la vista. Esto lo hagamos también en los misterios, no mirando las cosas que se nos presentan, sino teniendo presentes sus dichos, reflejando entonces una confianza en las escrituras. Igual, cuarto siglo, o sea, menos de 300 años después de la muerte del último apóstol. San Atanasio, San Atanasio, igual en el cuarto siglo, escribió, las escrituras son fuentes de salvación para que los sedientos puedan ser saciados con las palabras vivas que contienen. Solo en ellos se proclama la doctrina de la piedad. Que nadie agregue a estos ni tome lo que tome de estos. O sea, que no quite nada de estos. Aquí ya estamos viendo que en el cuarto siglo, estos padres de la iglesia al final de la era patrística están afirmando la existencia de las escrituras, la confiabilidad de las escrituras y la autoridad de las escrituras. Hoy en día en el Internet, mucha gente quiere decir que la iglesia inventó esa idea del canon y que muchas partes del Nuevo Testamento fueron escritos siglos después de los eventos que describen. Espero ya con esta confianza que vemos en esos hombres escribiendo en el cuarto siglo y en algunos que vamos a ver en un momento, demostrarles que la verdad es que el Nuevo Testamento viene muy temprano en la historia de la iglesia y recibió la confianza de los líderes de la iglesia y de los miembros comunes de la iglesia muy pronto en la tradición cristiana. La última que tenemos aquí es esto por San Ireneo de León del siglo II. Y dice, no hemos aprendido de nadie más el plan de nuestra salvación, sino de aquellos a través de quienes el Evangelio ha llegado hasta nosotros, o sea, los apóstoles, que en un momento proclamaron en público y en un periodo posterior, por la voluntad de Dios, nos fue transmitida en las Escrituras para ser el fundamento y el pilar de nuestra fe. Ojo ahí, el lenguaje que usa San Ireneo, que las Escrituras son el pilar de nuestra fe, son los que sostienen todo lo demás. Y esta postura es muy importante. Esos padres de la iglesia y muchos más vieron a las escrituras como una como la suma y máxima autoridad para la iglesia. Apelaron a la autoridad de las escrituras cuando escribieron sus famosos textos para refutar a varias herejías y enseñanzas heterodoxas y erróneas que empezaron a surgir después de la era apostólica, cuando el apóstol Juan murió a finales del primer siglo. Fue en la era patrística que la idea del canon empezó a ser parte del lenguaje cristiano. En el año 367, Atanasio de Alejandría, el mismo que vimos hace un momento, escribió una carta y afirmó la canonicidad de los 27 libros que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Ya, digamos, déjame repetir el año 367, afirmando los 27 libros del Nuevo Testamento como el canon de escritura cristiana. No está imponiéndolo, no está poniéndolo sobre las iglesias con ninguna autoridad. Lo que está haciendo en su carta está afirmando la tradición universal de las iglesias cristianas de esta época. Entonces, por tradición, las iglesias del cuarto siglo ya habían visto y recibido y aceptado y creído
estos 27 libros, eliminando, como quizás algunos de ustedes saben, a muchos otros libros del canon por no cumplir con las pruebas o las necesidades de canonicidad. Entonces, básicamente lo que están haciendo estos padres de la iglesia, están afirmando lo que escribió Pablo a Timoteo en el medianos del primer siglo. Y ese es un versículo muy citado en las iglesias. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cabe mencionar que Pablo murió aproximadamente en el año 68. Esta tradición de la inspiración de las escrituras entonces viene de las primeras décadas del cristianismo, incluso antes que casi todo el Nuevo Testamento fue escrito. La insistencia en la palabra escrita es importante. Era importante para Pablo y era importante para los padres de la iglesia, es importante para la iglesia hoy en día, porque con esto podemos asegurar que la doctrina cristiana estaba y está fundada no sobre misterios secretos que solamente algunos tienen acceso, sino sobre algo conocido y aceptado por la comunidad cristiana en general. Estos padres de la iglesia, Pablo y los teólogos y los pastores y los sacerdotes hoy en día, en afirmar la autoridad de las escrituras, están dando eco a lo que vemos ahí en las palabras de Pablo. La iglesia primitiva entendió la importancia de las cartas apostólicas y los evangelios. Dentro de pocos años de su autoría, estaban en amplia circulación por el mundo cristiano en Asia, en el Medio Oriente, en el norte de África y en Europa. Aquí en su pantalla ven una en griega y la que está a la derecha es una traducción muy antigua, muy temprana del Nuevo Testamento al siriaco. Este es una hoja que viene de la Peshitta, que es de las más antiguas Biblias traducidas en el Medio Oriente. La era patrística también nos sirve mucho para ver la amplitud de la distribución de las escrituras y la confianza en los textos y cuáles textos la iglesia primitiva vio como confiables y cuáles no. En la era patrística, en los escritos, en esos 310 más o menos años de la iglesia, los padres de la iglesia citaron el Nuevo Testamento no menos de 336,000 veces en sus cartas y sus textos que escribieron. Ese es solo del Nuevo Testamento, ni estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, podemos afirmar que en los primeros siglos de la cristiandad, la confiabilidad del Nuevo Testamento ya era algo aceptada y predicada en las iglesias cristianas. Pero pues queda la duda, pues ¿cómo podemos asegurar que esos libros fueron escritos por los autores a quien atribuimos los libros? ¿Cómo podemos asegurar que la Biblia que tenemos, el Nuevo Testamento en este momento en particular, refleja y contiene los mismos textos y la misma doctrina de la iglesia que fue fundada por Jesucristo y a través del ministerio de los padres apostólicos? Bueno, ahí está la evidencia. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, que Ignacio nació en el primer siglo y murió a principios del segundo siglo Anno Domini, de la era apostólica cristiana entrando a la era patrística. Él, en sus cartas, que murió él en los primeros años del segundo siglo, cita, no en su totalidad, pero por porciones, el Evangelio según San Juan, obviamente, porque él era discípulo de Juan, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, la carta a los Hebreos, la epístola de Santiago, las cartas de San Pablo a Filemón, Timoteo, los Romanos, los Efesios, los Tesalonicenses, los Gálatas, los Corintios y también la primera carta de San Pedro. Esta es él escribiendo en los primeros años, en la primera década del segundo siglo, o sea, menos de 10 años después de la muerte de San Juan. Él está citando todos estos libros, o sea, casi todo el Nuevo Testamento, o al menos porciones de los libros del Nuevo Testamento aparecen en sus cartas y sus textos. Pero si no es suficiente evidencia esto, podemos ir un poquito más para atrás con San Clemente de Roma, que posiblemente fue discípulo de San Pedro, aunque no hay evidencia
más que la misma tradición para esto, escribiendo en el primer siglo. Él murió a finales del primer siglo. Y él en sus cartas cita las cartas de Pedro, la carta de los hebreos, perdón, a los hebreos, los hechos de los apóstoles, la epístola de Santiago, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y las cartas, ¿por qué? Porque lo de Juan no había sido escrito todavía, y las cartas de Pablo a Tito, los romanos y a los corintios. O sea, la mitad del Nuevo Testamento, secciones de la mitad del Nuevo Testamento aparecen en las cartas de San Clemente de Roma, quien murió antes que terminó el primer siglo del cristianismo. Esta acusación que muchos disques eruditas de coqueros quieren hacer en el Internet, que los cristianos inventaron la Biblia y los textos del Nuevo Testamento son cosas que algunos monjes escribieron en los siglos, en el tercer, cuarto y quinto siglo, etcétera, o en la era medieval, es un vil mentira. Allá está su evidencia. Ya casi todo el Nuevo Testamento aparece en referencia, alusión o cita directo dentro del primer siglo del cristianismo. O sea, queremos decir que el Nuevo Testamento, o casi todo el Nuevo Testamento, fue conocido, distribuido y predicado en las iglesias primitivas en el primer siglo. Ok, y una cuestión técnica aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿y por qué es tan importante esa insistencia del Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento los libros del Nuevo Testamento son los que llamamos en el mundo de estudios históricos fuentes primarias. Una fuente primaria fuentes primarias son fuentes de información que provienen directamente del momento histórico que se están analizando. Entonces, si queremos entender lo que enseñaron en la iglesia primitiva, lo que creyeron, la doctrina, la creencia de los cristianos, los discípulos de los discípulos, o prefieren de los discípulos de los apóstoles, la doctrina predicada por los que escucharon directamente por la boca directa de Jesucristo, tenemos que ir al Nuevo Testamento y son fuentes primarias. Cumplen con todos los requisitos de fuentes primarias históricas. Entonces podemos confiar en ellos desde el punto de vista no solamente tradicional por la evidencia de los padres de la iglesia, sino también desde el punto de vista histórico por la calidad de los textos y la cantidad de los textos que tenemos. O sea, dentro de memoria viva de los apóstoles, tenemos los primeros padres de la iglesia citando porciones de casi todo el Nuevo Testamento. Este demuestra que los libros estaban en amplia circulación. Quiere decir que los 4 evangelios, el libro de los Hechos, que de hecho es la segunda parte del evangelio de Lucas, los epístolas apostólicas son de tipo de texto histórico más valioso, lo que es una fuente primaria. Entonces, también, para no olvidar de él, tenemos que mencionar brevemente el Antiguo Testamento. No voy a irme mucho allá, porque en la cuestión arqueológica vamos a ver más del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Sin embargo, cabe mencionar que los padres de la iglesia también afirmaban la autoridad del Antiguo Testamento para la iglesia también. Sí, es cierto hoy en día que hay un poco de debate de cuántos libros debe de tener el Antiguo Testamento. Si vamos con la tradición, con estos 7 libros de la Apócrifa, que es sostenido por algunas iglesias altas, entre ellas la Iglesia Católica, o si vamos por la tradición típica de los protestantes con los 66 libros. Final de cuentas, ese debate no es muy importante. Lo que sí es importante es que los padres de la iglesia, o sea, siendo ellos la mayoría de descendencia griega, la mayoría de descendencia gentil, o sea, no judíos, afirmaban también la autoridad de las escrituras de los judíos en sus cartas. Entonces, esta es brevemente la cuestión de la tradición. Podemos ver que la tradición patrística nos da unos fuertes argumentos en defender la antigüedad y la confiabilidad del Nuevo Testamento como fuente primaria y como libros sagrados de lo que era la protoiglesia. La cuestión de la arqueología es un poco más complejo. Entonces, en vez de meterme en toda una explicación de la arqueología, que sería mucho mejor tener un arqueólogo haciéndolo, yo voy a citar algunos ejemplares entre los miles de ejemplares que hay de descubrimientos arqueológicos que nos han ayudado a poder confiar en la antigüedad y la precisión de los textos del Antiguo Testamento.
No voy, cabe mencionarlo desde antemano, no voy a citar ni mencionar, o ahorita los voy a mencionar, pero no voy a hablar de los rollos de Qumran, porque creo que ese sí he hablado y mencionado mucho en ese tipo de discurso y seguramente los vamos a escuchar de ellos en la conferencia. Hoy lo que quiero ver son otros descubrimientos, quizás, o quizás todos, más antiguos y muy interesantes y importantes por lo que nos confirman de la Biblia, del Antiguo Testamento y luego algunos del Nuevo Testamento. Empezamos con esta imagen que está aquí a la izquierda, este que se ve ahí como un metal y aquí lo hicieron este escaneo para poder ver las palabras que dice. Ellos son los rollos de Ketafinom. Fueron descubiertos en lo que es la región tradicional de Judea, del tribu de Judá, en lo que hoy es Israel. Datan del siglo 7 antes de Cristo. Esto en sí, tal cual, es importante. ¿Por qué? Porque vienen desde antes del exilio babilónico. Entonces ya su antigüedad y el texto que contiene afirma que estos versículos, a lo menos de números, son más antiguos que la tradición judaica tal cual. Y porque hay ciertas personas, por muchos años el argumento fue que estos versículos de números 6, 24, 26, que es la bendición sacerdotal o arónica, que viene, que fue añadido a las escrituras después del exilio babilónico que ocurrió en el siglo 6. Pero ya con ese descubrimiento del siglo 7, 100 años antes, ya tenemos la afirmación que este versículo no solamente existió en las escrituras antes del exilio, sino que fue muy importante para la comunidad judaica como una expresión de la bendición de Dios y la benignidad divina antes del exilio. Entonces, esto sí es muy importante. Allá también ven lo que es la estela de Tel Dan, encontrado en Israel. Esta es una porción, obviamente, de una piedra mucho más grande. No tenemos toda la piedra, lamentablemente. ¿Por qué es importante esto? Este piedra viene del siglo 9 antes de Cristo. Entonces es aún más antiguo de los rollos de Ketafinom. Y eso es interesante porque David vivió a finales del siglo 11 antes de Cristo y el siglo 10 antes de Cristo. Y entonces aquí encontramos la primera referencia a la casa de David fuera de la Biblia, que viene solamente de 100 años después de la vida de David, aproximadamente 100 años. Por muchos siglos, incluso muchos años, en particular en la era moderna, varios escépticos quisieron pintar a David como un tipo de rey Arturo, una leyenda, porque no habían encontrado evidencia de su casa y de él mismo. Y en ya encontramos ambos, o sea, mención de un descendente de él y de su casa. Y ya con esto ya afirma la existencia de David como un rey en la antigüedad. Y sabemos que la Biblia nos dice que es el segundo rey de Israel y fundó un linaje real de la cual desciende Jesucristo. La última que pueden ver en su pantalla es la piedra moabita. Tiene varios nombres esta piedra. Esta piedra fue descubierta en medianos del siglo XIX por un misionero en Jerusalén. No sabemos muy bien de dónde viene, pero muy probablemente viene de Moab, que es al sur de Israel, al otro lado del río Jordán, en la era antigua. Es un texto escrito en el alfabeto moabita y viene de data del siglo 9 antes de Cristo, o sea, contemporáneo a la estela de Tel Dan, y da referencia a ciertos eventos que podemos leer en la Biblia. Y esta relata desde el punto de vista moabita la guerra entre Moab y Israel aproximadamente en el año 850 antes de Cristo. Esa es la versión moabita, o sea, su lado de la historia. Y en la Biblia podemos encontrar el otro lado de la historia de esta guerra en Segundo de Reyes 3. Entonces ya por la piedra moabita sabemos que a lo menos esta sección
desde del segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento es histórico, es confiable porque está afirmado por otras fuentes extra bíblicos e incluso no judaicos. Ok. Aquí vemos las cartas o los ostracos de Laquis encontrado en la antigua ciudad, las ruinas de Laquis de la región Judá, en lo que era Judea. ¿Qué es un ostraco? Es un texto escrito sobre pedazos de barro, fragmentos de barro que fueron reutilizados. Son cartas en este caso, son comunicados militares que fueron escritos durante la guerra porque si recuerdan algunos de ustedes que el reino de Israel de David y Salomón se dividió en dos partes. El reino del norte se llamaba Israel, el reino del sur se llamaba Judea. El reino de Israel se enfrentó en guerra a Siria y luego también Judea también entró en guerra a Siria. Estas cartas de Laquis fueron escritas durante perdón, no de Siria, ese es un poco después, esa es la invasión babilónica con Nabucodonosor a Judea en el siglo VI antes de Cristo. Y fueron escritos aproximadamente en el año 589, 588 antes de Cristo, y básicamente son cartas militares hablando de estrategia militar judaica o israelita más bien, porque todavía no existieron los judíos tal cual, como una versión organizada de la religión hebrea. Y ellos están hablando sobre sus esfuerzos, sus planes de defensa contra el ejército babilónico de Nabucodonosor en el siglo VI. Y si ustedes saben sus Biblias y el Antiguo Testamento, saben cómo terminó esta guerra. Lo que mencioné de la guerra contra Siria es la siguiente imagen, que es una parte grande, porque la mayoría del túnel de Ezequías es más pequeño. Este se encontró abajo de la ciudad antigua de Jerusalén. Este fue construido partes de eso fue construido en el siglo VIII antes de Cristo. Otras secciones incluso son más antiguas que la presencia judaica en Jerusalén, que fueron construidos por los jebusitas aproximadamente en el siglo XI antes de Cristo. Pero el túnel de Ezequías, la sección que el rey Ezequías construyó en el siglo VIII, fueron construidos para dar agua a la ciudad de Jerusalén durante la guerra contra Siria. Estos túneles son importantes en el Antiguo Testamento. Precisamente ahí podemos ver el uso de esto. Pero también podemos ver que cuando David invadió a Jerusalén a tomar la ciudad como su nuevo capital, él hizo uso de la versión más antigua de esos túneles que fueron construidos por los jebusitas en el siglo XI aproximadamente. Podemos ver mención del uso de esos túneles en el segundo libro de Samuel. Y la última que ven ahí en esta diapositiva son una pieza de las crónicas de Babilonia, que es una colección de aproximadamente 45 tabletas de barro que relatan en la historia de Babilonia, pero escrito por los babilonios. Y en estos podemos ver, entre varias cosas, las conquistas y la vida del rey de Nabucodonosor y la ascendencia de la ciudad y su llegada de supremacía durante ese periodo de la historia de la ciudad de Caldea, o Babilonia, si prefieren. Lo que dicen ellos, nos da el lado babilónico por lo que encontramos en el Antiguo Testamento, en los libros de los Reyes y el libro de Daniel. Entonces, estos 6 descubrimientos que mencioné afirman la historia que relata el Antiguo Testamento. Cada uno de estos puntos fue asumido o pensado como mito o leyenda antes de esos descubrimientos arqueológicos. Y todos afirman de manera extra bíblica lo que dice la Biblia sobre los eventos en la zona levantina durante estos años de la historia. Pero no hemos terminado todavía. Podemos ir mucho más para atrás. Hay también las ruinas de Jericó, que sobre las ruinas de Jericó hay otras ruinas de Jericó y sobre esas otras ruinas. Pero las ruinas más antiguas vienen del siglo XIV, donde encuentran una destrucción de sus murallas antiguas enormes.
Lo interesante es en la Biblia, en Josué capítulo 6, vemos a los israelitas cuando están conquistando o reconquistando Canaán, ellos hacen su famosa marcha alrededor de Jericó, una ciudad ya muy antigua con sus impresionantes murallas, y caen todas esas murallas amplias, gruesas y pesadas de manera milagrosa. Cuando en el calendario del Antiguo Testamento entraron los israelitas en la Tierra Santa en el siglo XIV, cuando los arqueólogos han puesto fechas para esta destrucción de las antiguas murallas de Jericó, igual en el siglo XIV. Aunque no hay evidencia tal cual de presencia israelita en la zona en ese mismo momento, sí confirma la destrucción de la antigua ciudad y las famosas murallas de esta antigua ciudad en el mismo tiempo que la Biblia dice que ocurrió. La otra que ven ahí es el cilindro de Ciro. Si ustedes recuerdan de sus Biblias, van a recordar que el rey persa Ciro Magno es quien permitió, después de conquistar a Babilonia, permitió a los ya llamados judíos de salir de Babilonia, regresar a Jerusalén y empezar a construir el segundo templo. Según la línea de tiempo de la Biblia, se ocurrió aproximadamente en el siglo VI y lo encontramos entre varios libros en el libro de Esdras. Ese cilindro de Ciro relata la política del rey Ciro Magno en permitir a los pueblos conquistados regresar a sus tierras y vivir su vida religiosa en paz y tolerancia. Y viene del siglo VI, del mismo tiempo, de lo que mismo en época que encontramos estos antes supuestamente legendarias partes del Antiguo Testamento. Ya tenemos evidencia que no solamente fue algo que probablemente ocurrió, sino que fue la política general del rey Ciro Magno, y este cilindro encontraron en Babilonia. Allá también encontramos algo de Egipto, porque no podemos hablar del mundo antiguo sin hablar de ellos. Y hay mucho que pudiéramos haber incluidos en ellos, en particular en recientes descubrimientos que están llevando a algunos teólogos y egiptólogos cristianos y judaicos a ajustar la línea de tiempo, porque ya hay mucha evidencia que encontraron incluso los asentamientos del pueblo hebreo en Egipto durante su tiempo de esclavitud. Pero bueno, no vamos a hablar de esto porque no tenemos tiempo hoy y es un poco todavía no muy confirmado, pero cada vez hay más evidencia que sugiere que eso es probable lo que encontraron. Lo que sí tenemos aquí enfrente es la estela de Mernaptah, y eso sí podemos afirmar que es auténtico y que no hay duda en lo que dice. Y su importancia es importante por una simple y básica razón. Es la primera mención extra bíblica del pueblo de Israel. Y su antigüedad es muy importante porque viene del siglo XIII antes de Cristo. O sea, y además afirma su presencia en la zona antes conocida como Canaán. Entonces, es una afirmación extra bíblica, arqueológica, egipcio, diciendo que el pueblo de Israel está en Canaán y existen ellos ahí del siglo XIII. Entonces, si no queremos confiar en la cuestión de línea del tiempo de la Biblia, que dice que Josué entró con los israelitas en el siglo XIV, podemos confiar en los egipcios que dicen que el siglo XIII ya los israelitas estaban ahí, que afirma desde aquel momento hasta hoy la presencia constante de los israelitas, los descendientes de Abraham, en la Tierra Santa, con no menos de 3,300 años. En otros términos, son el pueblo indígena de la Tierra Santa, porque los demás pueblos ya no existen. No tenemos tiempo para hablar de quiénes eran los filisteos, pero también ya tenemos mucha evidencia que podemos afirmar de dónde vinieron y por qué causaron tanto problema. Tampoco vamos a hablar de los hetitas y esto porque igual no tenemos tiempo, y además porque requiere una explicación de lo que era la era de bronce, y de verdad es otro curso. Entonces vamos a irnos al Nuevo Testamento. Ya vimos que podemos confiar en el Nuevo Testamento del lado textual. Pero es interesante que también no solamente tenemos que depender en la tradición cristiana y la tradición textual para poder confiar en el Nuevo Testamento.
También hay muchos descubrimientos arqueológicos, de los cuales voy a citar algunos 5 aquí. El primero es este hermoso baúl que pueden ver. Este se llama el osario de Caifás. Y es literalmente el osario de José Caifás. Los que saben su Biblia van a reconocer este nombre. Si conoces tu Biblia, vas a reconocer ese nombre. Porque Caifás era el sumo sacerdote judío, que era el suegro de Anás, el sumo sacerdote que participó en el juzgado de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y él está citado y está mencionado en los evangelios, Caifás y su yerno. Esta pieza que encontramos ahí en nuestra pantalla es muy probablemente afirmado por los expertos tanto judaicos como cristianos como el baúl de este sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Entonces, él sí es un personaje histórico. Viene del primer siglo, obviamente. La piedra de Pilato es la segunda que encontraron en la ciudad romana Cesarea Marítima, que era el norte de la Tierra Santa. Y menciona, es una afirmación de Poncio Pilato, no solamente como personaje histórico, sino también como el gobernador de Judea en este periodo de la vida de Jesucristo. Entonces, no hay mucho escrito sobre Pilato. Y por muchos años la gente dudaron de su historicidad, pero ya tenemos evidencia que sí vivió, sí era gobernador y en este momento de la historia, afirmando también lo que dicen los 4 testigos en sus cuatro cartas o 4 libros que hoy conocemos como los 4 evangelios. Finalmente tenemos en este diapositivo lo que es la inscripción de Galeón, a veces también llamado la inscripción de Delfo. Esa inscripción fue encontrada en Grecia. Fue una inscripción hecha bajo la autoridad del emperador romano Claudio, un gran perseguidor de los cristianos, en el año 52. Menciona por nombre su amigo, interesantemente, de Claudio, un hombre llamado Junio Galeón, quien era procónsul de la ciudad de Acaya. Este hombre está mencionado en Hechos 18 y es en un juzgado de Pablo. Lo interesante y lo importante para nosotros en esto, si fuera cierto que podemos confiar como libros de fuente primaria, del Nuevo Testamento, ya con esto tenemos un texto extra, una pieza extra bíblica con una fecha precisa que nos ayuda a saber exactamente cuándo Pablo estaba en la ciudad de Corintios. Porque este piedra tenía que haber sido escrito en el año 51-52, por ahí. Entonces ya sabemos que Pablo estaba en Corintios, pues un año y medio que pasó en esta ciudad era en el año 51-52. Y con eso ya podemos poner con precisión el resto de sus movimientos misioneros. Pero ese no es el único, porque también tenemos esto, que es la inscripción de Erasto en Corintio, hoy en día Grecia, igual del primer siglo. Erasto era un converso del cristianismo, un discípulo de Pablo, pero también un político importante en la ciudad de Corinto. Pablo mismo lo dice, lo llama tesorero de Corintios, ahí aquí lo que encontramos es una inscripción que antes esas letras eran llenadas de bronce, puestas entre las piedras de un amplio camino en las ruinas de Corinto. Y dice, gracias a Erasto por haber construido este camino. Entonces ya tenemos evidencia que un hombre Erasto en medianos del siglo I era un político en Corinto y además querido por el pueblo, cosa que también afirma Pablo. Entonces ya tenemos la existencia de este hombre que menciona Pablo ahí. Hay otros también que podemos citar, pero no tenemos tiempo para ellos. Uno que a mí me gusta mucho es el siguiente. Ese para mí es
realmente asombroso. ¿Por qué? Porque por muchos años, cuando la gente hablaba de la piscina de Siloé, hablaron de una construcción bizantina que tiene el mismo nombre, que existe a unos pocos metros de las ruinas que ven en la foto. Pero la piscina de Siloé bizantina no es la piscina de Siloé que encontramos en Juan capítulo 9. Entonces, con el mismo descubrimiento del túnel que vimos antes, pudieron encontrar esta piscina, que es la misma piscina que menciona Juan en capítulo 9. O sea, por ahí mismo caminó Jesucristo. Por ahí mismo sanó al hombre nacido ciego. Me encanta, Juan tiene mucho descubrimiento del libro de Juan, tanto topográfico como arqueológico. Y si leen con cuidado el lenguaje que usa Juan en su evangelio en particular, describe si subimos para ir allá, bajemos para ir allá, es una distancia caminando de cuántas horas, etcétera, etcétera. Es porque Juan como testigo está diciendo y dando, yo creo que no fue su propósito, pero dando pistas para poder identificar lugares en Jerusalén y la Tierra Santa que menciona él en su Evangelio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Juan es de los últimos de partes del Nuevo Testamento que fue escrito, 20 y 30 años después de la destrucción de Jerusalén. Mucha gente ha querido decir que los evangelios, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, fueron escritos por monjes siglos y siglos después. La precisión de Juan deja muy claro que quien escribió este libro tenía que haber conocido la ciudad de Jerusalén antes de su total destrucción por los romanos en el año 70. Y esta piscina es uno entre muchas piezas de evidencia que respalda este evangelio de San Juan. Y cabe mencionar que es de los más recientes de los descubrimientos arqueológicos en la Tierra Santa. Encontraron esta piscina en el año 2004. Hay muchos más, como antes mencioné al inicio, pero francamente no hay tiempo. Ni en mis cursos en la licenciatura tengo tiempo para abarcar tanto esos temas, ni tampoco los otros profes, pero entre todos pues tratamos de hacerlo, que se puede, lo más que se puede. Lo que queda bastante claro es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los nombres que mencionan, los lugares que citan, las guerras y las batallas que mencionan, son parte del récord arqueológico. La Biblia es la única escritura, el único libro sagrado en el mundo que forzosamente se posiciona en lugares que forzosamente menciona nombres de reyes, de gobernadores, de sacerdotes, de políticos, con una precisión realmente asombrosa. En particular, si fuera un fraude. De hecho, la enorme cantidad de respaldo arqueológico para el Antiguo y el Nuevo Testamento deja bastante claro que no son textos fraudulentes. El Corán no se posiciona en la historia tal cual y viene por revelaciones dadas en secreto. Las Vedas, los Gurus Granth de la India, estos tampoco se posicionan en la historia, en lugares históricos. Sus eventos de que hablan de cosas perdidas en la antigüedad pasado, no mencionan y no pueden mencionar ni guerras, ni reyes, ni nadie de lo cual ha sido respaldado por textos históricos ni por la arqueología. Y por supuesto, si queremos hablar de las grandes tradiciones politeístas, de los mayas, de los romanos, de los egipcios, etcétera, tampoco tienen respaldo arqueológico ni textual sus religiones. Pero la Biblia no nos da otra opción. Los autores nos posicionan en la historia, nos posicionan en lugares en particular, nos posicionan en momentos políticos y religiosos precisos para poder decir lo que están diciendo ellos no es mito ni leyenda, es verdad. Entonces, lamentablemente no hay más tiempo. Axel me dijo, pues toma la hora si lo necesitas.
Ya veo que estamos llegando casi a la hora. La verdad es, espero poder haber demostrado que con el conjunto de la tradición del canon y lo que la evidencia que nos da la tradición patrística sobre la antigüedad y la confiabilidad del Nuevo Testamento, más los descubrimientos arqueológicos, tenemos una muy buena razón de confiar en la Biblia como un libro sagrado. Podemos confiar en lo que dice con precisión sobre eventos históricos, sobre personajes, dónde vivieron, cuándo vivieron, qué hicieron. Por ende, podemos también llegar a la conclusión si es precisa y habla con certeza. En lo demás, en las cuestiones históricas, también podemos confiar en las cuestiones de intervención divina en la historia humana. No es nuestra confianza como cristianos, y en esto estoy, como mencioné al inicio, hablando en general. Las iglesias ortodoxas, confesionales, que afirman la inspiración y la autoridad de la Biblia como palabra de Dios, no están diciendo esto por base de una superstición, tampoco por la ignorancia y menos por un salto de fe a la oscuridad. Estamos diciendo esto por mucha evidencia física de la arqueología, mucha evidencia textual extrabíblica, ni siquiera cité estos hoy porque no tenemos tiempo, y por supuesto por la tradición textual de la iglesia y por la comunidad judaica en la antigüedad. No hay otra escritura sagrada que pueda decir esto. Ninguna. Solo cristianismo. Y en esto podemos también ya regresar a las instrucciones de los apóstoles Pedro y Pablo en dar una buena, sana y correcta defensa por nuestra fe en tiempo y fuera de tiempo. Ya regresamos a Isaías cuando Dios dice al profeta, ven y razonamos juntos. Nuestra fe es razonable, nuestra fe es confiable porque este fundamento que es la palabra de Dios es un texto como ninguna otra. Es confiable. Es el libro de libros, su autor es Dios. Gracias.